En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Bueno, vamos a darle gracias a Dios que hoy nos da la posibilidad de hacer el estudio del Evangelio, hoy que es 28 de abril del 2021. Y bueno, desde aquí, desde la diócesis de Acarigua, Araure, y parroquia Santa Rosalía de Palermo y Estado Portuguesa, Venezuela, unidos a Colombia en este momento por medio del internet y con una amiga muy querida, nuestra amiga Sara Sánchez. Vamos a escuchar un ratico la música de Dios para entrar en esa armonía con Él. Y luego vamos a hacer la oración al Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Bueno, iniciemos este momento de oración, de reflexión en el estudio de la palabra, invocando al Espíritu Santo, que sea Él el que nos acompañe, nos guíe, haga que esa palabra que vamos a compartir dé frutos, se siembre en nuestros corazones para que dé frutos también en los corazones de otros, para que desde dentro de nosotros podamos tener un cambio, una transformación que se haga viva y real en la vida de nuestra comunidad, en la vida de las personas que nos acompañan, y podamos ser testimonio, podamos ser esa luz que el Señor desea que seamos, para que cambiemos también, para que iluminemos las realidades de nuestra vida, de nuestra sociedad y la vida de todos los que están cerca de nosotros. Acompáñanos, Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el Evangelio de hoy es José, capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice así: Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga entre las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acome mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé
que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos el primer momento del estudio del Evangelio, que es el conocer, que es el entender, es el comprender, es tener la mirada fija en la persona de Cristo Jesús. Y para eso, pues, las preguntitas que tenemos para meternos en el texto. Y para ubicar un poquito el texto y la Biblia de Jerusalén está dentro del fin del ministerio público y preliminares de la última cena. O sea, ya está en Jerusalén. El texto se da en Jerusalén. Sí. Ya va a comenzar todo lo que es la pasión, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la situación que nos presenta el texto? Pues yo diría que Jesús está hablándole a los... Sí. Dice, antes del versículo 44, dice que estaba entre muchos magistrados, ¿no? Que estaba hablando ante esos hombres, ¿no? Sí. Y en Jerusalén Jesús, según Juan, estuvo bastante en el templo, ¿no? Sí. Entonces Jesús le habla a la gente en Jerusalén. En general. ¿Y cuál es la imagen de Dios que nos revela el texto? Pues yo creo que un Dios como de misericordia, ¿no? Porque a mí me parece, dice que no le juzgo, sino que fue a salvarlo, ¿no? Y yo veo que Jesús está identificado, o sea, se identifica en el texto, se identifica a Jesús con Dios Padre. Con Dios ¿sí? Padre, sí. Pero también Jesús como enviado. Como enviado. Y Él es la palabra del Padre. Y es una palabra que produce vida eterna, ¿no? ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Pues de maestro, ¿no? De explicar, de enseñar, de compartir. Y una actitud de enviado. De enviado. Y bueno, de representante, ahí se ¿no? vislumbra un poco también. ¿Cómo? Que yo digo que como de representante, ¿no? O sea, esta parte es como ese afán de Jesús de decirnos, Dios, el Padre me mandó, vengo en nombre del Padre, o sea, como ese... Pero es más que representante, porque ahorita es más que representante, es como una unidad que hay entre ellos, ¿no? Profunda. Se alcanza a vislumbrar también la actitud de la gente, ¿no? En el texto, que no creen en Jesús. La gente pasiva, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Bueno, pues habla. Y sobre todo dice que y revela. Sí. ¿Cómo? En mi Biblia dice, Jesús gritó y dijo. Usted dijo algo así como dijo en voz en cuello, algo así. O sea, que dice, lo decía sí. Duro. Sí, a voz en cuello. O sea, esa actitud como que lo oigan, que le presten atención, ¿no? O sea, que no se quedara nadie sin escuchar porque era que yo no oía o estaba lejos. Entonces se trató, había como un énfasis en dar ese mensaje pero yo creo que es una reacción a lo que usted dijo, la actitud de la gente. La gente parecía sorda, ¿no? Estaba pasiva, ¿no? Entonces él como que sube la voz para que lo escuchen. Sí, pero digamos también en el ambiente, porque no, en ese tiempo no habían los medios que tenían
que teníamos nosotros para divulgar, ¿no? Y entonces los templos y bueno, los lugares se usaban la acústica, ¿no? Pero es ese Pero, énfasis que de pronto no hay en otros momentos, en otros relatos, ¿no? O sea, ese énfasis dice Jesús pero gritó y dijo. Juan Bautista tenía una voz potente también. Y la gran mayoría de profetas tienen esa fuerza de gritar, de poner en evidencia el querer de Dios, ¿no? Y que tiene que ser escuchado, ¿no? Yes. Por eso ahí mismo dice, llama la atención, dice, el que escucha, ¿no? Tú que has escuchado y no has seguido la palabra, no la has hecho vida, cuidado. El que no escucha, bueno, tiene algo de culpa, pero el que escucha y no practica, es el problema. Que nosotros hemos escuchado la palabra, y nos hemos familiarizado con ella, pero no la ponemos en práctica, ¿no? No la vivimos. Y él dice en el último momento, yo no he venido a juzgar, pero esa misma palabra te va a sentenciar. Y eso es bravo. El camino de la salvación es la palabra. Porque él dice, Jesús, no he venido para él es la juzgar al palabra. mundo, sino para salvar al mundo. Entonces, si no Esto, escuchamos, pues no. y seguimos. ¿Qué hace Jesús ya, no? ¿Qué dice Jesús? Casi todo el texto, Leo. Sí. El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Es casi todo el... Bueno, ¿qué es lo que más le impacta el Evangelio en la manera de pensar, en la manera de vivir en el corazón? Pues yo creo que es un texto que no es tan largo, pero tiene como toda la enseñanza o el resumen de todo lo que Jesús ha estado haciendo, ¿no? Porque, bueno, habla de que si uno cree en Él, lo que está creyendo es en el Padre, que eso es, a veces nos pasa que nos quedamos como solo con la figura de Jesús y se nos olvida que Él es ese reflejo del que lo envió, ¿sí? Y pues en es todo eso que él ahí nos está dando todo el esto, o sea, si no creen en mí, o sea, si creen en mí, creen en Dios, y si no creen en lo que les digo, o si me oyen y no hay nada más, pues no nos podremos salvar, ¿no? Y esa mismo que oímos, si no cumplimos o no le pusimos atención, es lo que después nos va a terminar condenando, ¿no? Yo creo que es, de cierta manera, Es lo para que, mí es como un resumen del ¿cómo? mensaje. Para mí, de cierta manera, esto es como un resumen de todo lo que Jesús ha venido enseñándoles. Luego ya viene el capítulo 13, que como decía ustedes, ya es la última cena, y sí, ya empieza que lo apresan, que la pasión. Entonces, este último pedacito yo pienso que Juan lo pone ahí como para resumir todas esas enseñanzas de Jesús, ¿no? De cierta manera. O el por qué Jesús vino a
al mundo. Esto, a mí me llama la atención y bueno, esa unidad entre el mensaje y el mensajero, ¿no? Y no solamente eso, sino el que lo envía. ¿Sí? Son tres aspectos, digamos, aspectos, sí. La palabra, o tres realidades, la palabra, el enviado y el que envía. Pues él hace esa unidad extraordinaria, La vuelve una lo que sola. nosotros no tenemos, porque la Está, palabra nuestra está muy lejos de nuestra vida. Y ese era el problema que él veía, que ¿cómo pueden ustedes hablar bonito, ¿no? Siendo malos? Esa es la hipocresía. Entonces dice que un árbol bueno produce frutos buenos, ¿no? buenos. Un árbol malo produce frutos malos. Padre, Pero los fariseos no, los fariseos son malos y producen frutos buenos. padre, hay alguien que está pidiendo admitir. ¿Lo admito? Hay alguien ¿Ya? que va a entrar. ¿Le abro? Ábrale. Ya. Pero en Jesús la unidad sí se da. Entonces yo recuerdo el texto de cuando Jesús abre el rollo de la ley. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado, o sea, el Espíritu de Dios en él. ¿Ah? Y lo ha enviado. ¿Sí? Y tiene mensaje. Él es el mensaje. Él es el mensaje. O sea, está el Espíritu de Dios y dice, Él es la buena noticia. Y al final de la lectura dice, este texto se acaba de realizar en mí. ¿Sí ve? Entonces es una unidad extraordinaria. Después más extraordinario, dice, gracias Padre, porque estas cosas no se las dio a los sabios de este mundo, pero se las dio a los sencillos. Y deberíamos caminar por ese lado, ¿no? O sea, nosotros que manejamos tanto la palabra, verdaderamente en nuestra vida, ¿ya? En mi vida, yo reflejo a quien me envía, a quien me consagra, a quien me eligió, a quien cree en mí. Entonces nos quedamos corticos, ¿verdad? Porque deberían ver en mí a quien me envía, así como Cristo lo dice, ¿no? Si yo hago estas cosas, si yo digo estas cosas, ¿por qué? Porque las hago en nombre del que me envía. Entonces, Dios Padre que actúa en él. Entonces, acontece en él. Eso es lo más extraordinario. Pero en mí acontece la palabra. Se hace carne en mí, en cada accionar que yo haga, en cada mirada, en cada pensamiento. En cada palabra. Es tan fácil a veces hablar. Entonces, es fuerte eso. Y cómo la palabra se manipula, ¿no? Por medio sí, las palabras no tienen, no guardan la esencia de la verdad. ¿Sí? Las palabras, si no van acompañadas, por eso la fe sin obras Está muerto. es muerta. Por eso podemos hablar bonito de Dios, pero estar condenándonos. Es fuerte esto. Bueno, y es un punto que nos critican mucho, ¿no, padre? A los católicos. ¿Cómo? Es un punto que nos critican mucho a los católicos o a los que nos la pasamos en misa y en el templo. Muchas veces nos dicen eso, pues que usted está diciendo, o sea, uy, pero tanto está en el templo, uy, pero la señora, por lo menos esto, en el conjunto la señora que más grosera es, la que trata más mal a los vecinos, es la que pasa todo el día metida en la iglesia, ¿no?
A veces es una crítica constante y dejamos de ser esa luz, ¿no? Porque entonces ya nadie quiere parecerse a nosotros, ¿no? Cerramos esa Tiene posibilidad. toda la razón. Y no solamente las viejitas, muchos que estamos nosotros metidos en la iglesia y que tenemos la posibilidad de estar cerca a Dios, de tocarlo con nuestras manos, de hacerlo presente con nuestras manos, tan alejados de Dios, Ya tan hay alguien alejados. conectado, padre. Ahora sí ya tiene audio. Buenos días. ¿Quién llegó? Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Ave María, por fin. No los vemos. Ya. Ahora sí. Que Dios me los bendiga. ¿Me escuchan? Bueno, pues nosotros ya comenzamos el estudio del Evangelio con Sara y pues vamos ya en la parte. ¿Por qué no lo volvemos a comenzar? ¿No? No, nosotros hemos adelantado también, ¿También? padre. Ah, bueno. Ya nosotros lo hemos comenzado. Bueno, me alegra. Sí. Me alegra, me alegra. Pues nosotros estamos en la parte de. En el primer momento, en la última pregunta, ¿qué es lo que más le impacta al Evangelio en mi manera de vivir, mi manera de pensar y en mi corazón? Y pues estamos compartiendo que Padre, se le apagó el micrófono. ha unido el mensaje con el mensajero. ¿Se cayeron? No, el Bueno. micrófono suyo. Sí, es que se le apaga rato. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Pero repita eso que estaba diciendo de la unidad Sí. del No, lo que pasa mensaje. es que me están llamando por teléfono, entonces se interrumpe la. Lo que yo digo es que la unidad entre el mensaje y el mensajero y en la unidad y también con el que lo envía, pues forman una sola realidad, ¿ya? Y es extraordinario. Que no sucede lo mismo en uno. Nuestra palabra está muy lejos de las obras, de nuestro obrar. Y lo que se busca es que haya esa unidad entre Dios Padre, bueno, entre la experiencia de Dios y mi vida. Y lo más grande que nosotros tenemos es que Dios vive en nosotros por medio del acontecimiento de Cristo, ¿sí? Y Él nos capacitó para hacer esa experiencia, hacer vida su vida, y eso es lo más grande que tenemos nosotros. ¿Ustedes qué piensan? Eje, ¿me escucharon? Sí. Sara, ¿usted qué piensa, mana? Que tiene toda la. Es cierto y yo le decía ahorita al padre, no sé si a ustedes les pasa, pero que a veces es lo que nos critican mucho a nosotros los que estamos en la iglesia, ¿no? Nos dicen, ustedes todo el día en misa, todo el día aquí ayudando, y a la hora en la vida cotidiana de pronto no somos siempre reflejo de ese mensaje, ¿no? De ese mensajero y de esa unidad con Dios Padre. Y le decía yo al padre, a veces aquí en los conjuntos residenciales dicen, ay, no, pero es que la señora que está todo el día en la iglesia es la que más regaña a los niños, es la que menos colabora, por ejemplo, la que nunca da un aporte, la que nunca ayuda, ¿sí? Entonces,
perdemos como toda esa riqueza que podríamos dar, quedamos solo en palabras, pero no damos el testimonio de vida. Esto era como mi... Sí, es verdad. Y también le decía yo a Sara que era muy terrible cuando uno que está, lo eligieron, lo consagraron y lo enviaron. Y tenemos la posibilidad por medio de nuestras manos hacer presente a la persona de Jesús y somos nosotros los más maltratadores. Entonces eso es terrible. No hay esa unidad, no se descubre en el rostro del ministro el rostro de Cristo. Estamos caminando como divididos interiormente con nuestros propios intereses, pero no hay un interés, el interés de formar ese cuerpo verdadero de Cristo resucitado desde mí, no desde el otro. Entonces, es una tarea, me parece que es una tarea en la que tenemos nosotros que... Y bueno, ese es el camino que duro que nos encontramos en la vida, ¿no? Y en uno, yo muchas veces sí me he dado cuenta de muchas cosas. Gracias a Dios por el estudio del Evangelio y confrontándose uno con el Evangelio, porque mire que la palabra dice, mire, yo no vine a juzgar el mundo, ¿sí? Pero el que escuche mi palabra y no la ponga en práctica, pilas, ya tiene su sentencia, ¿sí? Yo no lo voy a juzgar, pero quien lo juzga es la palabra pronunciada. Entonces, es fuerte eso, es fuerte eso. Y lo más terrible es, dice Jesús en el Evangelio, dice lo que yo le decía a Sara, un árbol malo da frutos malos, un árbol bueno da frutos buenos, pero más terrible es cuando un árbol malo da frutos buenos. Y él habla de la hipocresía, ¿ya? Entonces, dar verdaderamente lo que uno tiene que dar, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque ¿hay alguien que quiera compartir algo? Y bueno, padre, yo creo que ahí en este evangelio, ¿verdad? Nos habla también de, bueno, como usted decía, pues, de que tenemos que ser ejemplo vivo de Jesucristo en nuestra vida cotidiana, pues, no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestras comunidades, que seamos un reflejo de Jesucristo. Es decir, que nosotros no tenemos que tener una crítica mala, ¿verdad? Como cristianos, sino que más de tener una crítica buena, es como decía la señora Sara, pues, que entonces dicen que en la comunidad, no, esa señora que regaña a los niños, que no sé qué, o sea, que no sea esa crítica, sino que Jesucristo de lo que Él nos está enseñando con su palabra. Eso es lo que yo pienso, y ese es el rebaño que busca Jesucristo, pues. En el texto, para mí, ese es el rebaño, pues, que se busca. Y sí, es que ¿Me la escucharon? cuestión no es desde el otro, la cuestión es desde uno mismo. Claro, claro. Porque muchas veces uno se queda mirando al otro y, bueno, que el otro está haciendo algo malo. Ahí la misma palabra le dice, bueno, ya le llegará el momento en que le llegará el momento en que la palabra pronunciada por Cristo es medida, ¿no? Ella misma es la que Pero nos que sí le juzgará, llega, ¿no? pero eso no es problema de No, uno. exactamente. Pero uno sí tiene que sentir el sentido de pertenencia. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo quebrar la maldad, digamos, en una comunidad o en una familia o en un equipo? Porque hay situaciones de injusticia, ¿verdad? Que sean tanto en la familia, en la comunidad, en la parroquia, donde sea. Entonces yo voy a hacer, desde mí, yo voy a hacer lo mejor, ¿verdad?
y esa es la tarea desde mí, pero yo frente a la injusticia me quedo cruzado. Entonces, ¿y cuál es la responsabilidad que yo tengo frente a mi familia? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo frente a la comunidad parroquial? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo frente al trabajo, digamos, a nivel diocesano? Si yo hago las cosas bien, bueno, qué hermoso, ¿verdad? Y desde ahí tiene que ser, desde la transparencia, desde mi transparencia. Y todos caminando hacia imaginen todos caminando con ese pensamiento de transparencia, de vivir Cristo desde nuestro propio trabajo y no buscando el propio interés, sino que el interés del otro. Eso es lo que yo creo que, dejando que acontezca Dios en mi corazón. Yo creo que esa es la mejor denuncia, ¿no? Yo le ¿O agrego no? ahí una cosita que me meto. Esto que hablaba esta semana con un sacerdote que me encontré y hablábamos de una situación de una persona que era molesta para todos, ¿sí? Y entonces llegábamos a la conclusión de que así como esa persona ha sido de pronto molesta para mí, para mi servicio o para el servicio del Padre, ¿será que nosotros también hemos sido molestos para ella? O sea, ¿será que la reacción de ella o la actitud de ella que no nos gusta también fue creada en parte por algo que nosotros venimos haciendo? ¿Sí? Entonces, es como como eso lo que llaman el efecto dominó. O sea, si yo cambio, de pronto el otro cambia, ¿sí? No tanto quedarme como mirando quiénes nos sirven o quién me estorba o quién no nos está dejando hacer, sino qué de mi actitud, qué de lo que yo hago puede hacer que esa persona cambie. Y entonces todo cambiaría, ¿sí? O sea, si yo cambio, el de al lado mío cambia. Imagínense, o sea, lo que podemos hacer, que es lo que se llama el efecto dominó, ¿no? O sea, cuando caen todas las fichitas en serie. Eso hablábamos con él porque inicialmente empezamos fue a decir de lo que no nos dejaba hacer, ¿no? Y después dijo él, bueno, ¿y si hemos sido nosotros? ¿Cómo nos verá esa persona a nosotros? ¿Sí? A lo mejor también nos ve como un obstáculo. Entonces, si nosotros cambiamos y dejamos de ser obstáculo para ella, seguramente ella deja de ser obstáculo para mí. Y más o menos yo voy a colocar un ejemplo. De pronto alguien en parroquia, yo sentía que me bloqueaba, ¿no? Apenas yo lo veía, pues lo que pasa es que la mente es muy brava. Entonces yo salía al presbiterio y yo cuando lo veía, yo sentía que algo producía en mí. Eso pensaba yo en el principio, ¿ya? Hasta que reaccioné, no es él el que produce eso en mí, soy yo mismo, es mi mente. Lo que pasa es que nosotros somos muy mentales, no somos espirituales. Y el problema del mundo ahorita es que hay que ser espiritual y el espíritu es real, es concreto, es vida. Y cuando nosotros dejamos, porque es la cosa más extraordinaria, cuando dejamos que el acontecimiento Cristo, cuando yo lo asumo en mi vida, cuando yo me descubro templo del Espíritu, cuando Él está en mí y yo en Él, entonces mi historia de vida se transforma y mi manera de ver las cosas se transforman. Y eso, y desde mí comienza un movimiento extraordinario, tan extraordinario, que se refleja Cristo en mí, igual que Pablo, que hasta allá tenemos que llegar. No soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Y caminando todos y empujando hacia allá, y es la tarea, pero no vivir mentalmente, porque muchos de nosotros vivimos nuestra vida muy mentales y dejamos vivimos de película en película y entonces sufrimos mucho y esta vida no es para sufrirla, es para vivirla en el Espíritu de Cristo Jesús, en la alegría de la entrega oblativa, desinteresada en el servicio. Y eso es lo que estamos buscando, no solamente en la diócesis, pero en la iglesia. Yo creo que
Cristo Jesús es lo que quiere que reproduzcamos su vida en nosotros. Y hermanitos, vamos a seguir. Podemos seguir hablando muy rico, pero el segundo momento, ¿cuáles son los Ok, llamados que padre, Jesús nos hace? Señor. ok, padre, un paréntesis un momentico. Nosotros estamos haciendo estudios del Evangelio del domingo, del buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Ok? ¿Me contestas? Usted está haciendo Pastuso, el de nosotros hoy, estamos ¿verdad? haciendo el de hoy. El de hoy, sí. Ah, ok. No, el del buen pastor. No, el del buen pastor No, es porque muy usted está hablando, bacano también. claro, usted está hablando del Evangelio de hoy, claro, nosotros nos dimos cuenta, pues, pero bueno, estamos haciendo del buen pastor. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Pero, Pero va por lo mismo, hermano. Pero sí, ese ellos se parecen. Sí, va por lo mismo. En todos estos días ¿no? él ha estado. Claro, es lo Es la mismo, sí, unidad. es parte de lo Es la misma sí, unidad. Es la misma unidad. Y nosotros estamos llamados sí, sí, a ser buenos pastores. ok, No a ser ok. no hacer ovejas perdidas, o sea, eso de ovejas perdidas, eso ya no es de nosotros. En nosotros ya se dio una realidad muy extraordinaria que es que somos, bueno, primero somos del rebaño de Cristo, ¿no? Y no solamente el rebaño, Ok. uno tiene que identificarse con el buen pastor mismo, y entonces a pastorear como él pastorea, uno. Y para pastorear como él pastorea, lo que estamos diciendo hoy, la palabra encarnada en mi vida, Dios aconteciendo en mi vida, ¿o no? Sí, señor. Sí, claro. Sí, pero eso no es fácil decirlo, eso es fácil decirlo, pero no vivirlo, Ojo, porque mucho, porque uno tiene en la sangre, miren, en la sangre, en todo, hemos recogido muchas cosas en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el internet, en la televisión, en las radionovelas, en el aire, en lo que comemos. Estamos tan contagiados de mundo y ustedes saben que las cosas de Dios no son de este mundo, pero nosotros nos tienen bombardeados por todos lados para romper la unidad. Y eso, y cuando se rompa, eso, mejor dicho, lo que se está dando en el mundo ahorita es ese rompimiento. Son las ovejas dispersas, estamos divididos completamente. Y entonces, bueno, ahorita, y gracias a Dios nosotros tenemos el estudio del Evangelio y nos hace reaccionar frente a tantas cosas. ¿Mm? Se cayeron, se desconectaron, se les debió caer la señal. Sí, ese es el problema. Pero esto, bueno, vamos a seguir con el llamado. El llamado que nos hace Jesús hoy, ¿cuál es? El llamado, para mí, pues a vivir dando testimonio, ¿no? A escuchar su voz A y a escuchar su voz. vivirla. Ujú. Escúchame. Venga, Y que a no hemos, sentirme enviado y que... ¿Mm? sí, No vemos que... no hemos hablado de esa parte que él dice que él es la luz, ¿no? Que vino a vencer las tinieblas. Entonces yo digo, es ese llamado a hacer luz, a dar testimonio y a trabajar constantemente en eso, hacer ¿no? luz. Porque a veces sentimos que no, que yo ya hice y no, Pero no hay pude. diferentes luces, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Hay diferentes luces. Hay luces artificiales, luces blancas, luces negras. ¿Qué luz? ¿Qué luz? Pues la luz que Y, disperse las y nos tinieblas. decía, ayer nos decía, ustedes son la luz del mundo.
¿Se cayeron? No, ahí están. Ah, bueno, volvieron otra vez. Un Lástima, ratito, lástima, señor. ya volvimos. Sí, ya me di cuenta. Esto, Es que se cae mucho, el internet está muy lento. bueno, pasemos al segundo momento, que son los llamados. ¿A qué nos llama? ¿A qué los llama? ¿Cuál es el llamado que nos hace, tanto como en el Buen Pastor como la de hoy, ¿no? Es lo mismo, va por ahí, por ahí. Allá, lo mío. Pero dígalo duro para que... Sí. Por aquí dicen a seguir el camino de Jesús, Aceptar a mi hermano tal como es. aceptar a mi hermano tal como es, a la unión de la iglesia, de los que seguimos a Jesucristo, Ser obediente. a ser obedientes, a no ser excluyentes. Ya yo. Pero Sí. A identificar la voz de Dios hoy, la voz de Jesús. Porque hay muchas voces, ¿verdad? Sí. Yo creo que es eso, a identificar la voz de Él. Él dice, mis ovejas me conocen, yo conozco mis ovejas. Y a esa unidad nos llama a escucharlo. El que lo escucha y pone en práctica lo que escucha, es una bendición. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Bueno, ¿y cómo hacer visible eso en nuestra propia vida? Ajá. ¿Cómo hacerlo en la vida? ¿Cómo responderle a ese llamado que Jesús nos está haciendo hoy? Escucharle, A mí me parece que escucharle a Jesús y tenemos que ser hacerlo. muy humildes. Ser Ajá. humildes. Hacer su voluntad, ser humildes. Sí, pero hacer la voluntad, ¿cómo? Siendo humilde. No siendo orgulloso ni arrogante. Cambiar nuestros hábitos. Orar mucho. Y creer yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es un esfuerzo en creer en el hermano. Si yo creo en Dios, yo tengo que creer en el hermano. A veces no creemos en el hermano, desconfiamos mucho. Tenemos que creer, porque no solamente en mí sucede Dios, sino en el hermano también. Saber escuchar. Y esa unidad, mantener esa unidad que estaban nombrando ahorita en la iglesia, ¿no? Y esa unidad la logramos si todos seguimos a Jesús, pues vamos siendo una unidad, pudiendo hablar de unidad en la iglesia. Sirviendo con amor. Nada de poder. Llamada. Por eso la humildad, ¿no? Bueno, listo. Vamos a darle gracias a Dios porque es la primera vez que nos encontramos. Se ven muy hermosos. Y están todos con el tapabocas. Qué alegría. Dale gracias a Dios
por este encuentro, que sean muchos y que sigamos así unidos. Poquito a poco nos vamos viendo, conociendo más y conocer y dejándonos conocer más por Dios. Y que dale gracias a Sara, que es la que nos ayuda por medio de la tecnología. Gracias, Sarita, ella está en Colombia. Es una amiga muy especial, muy de Dios, que nos ayuda. Siempre ha estado ayudándome a mí y apoyándome en las cuestiones de las redes. Que sea bendecido nuestras familias, que en estos momentos que en Colombia también están en paro y que aquí están en una situación política muy terrible, que Dios nos ayude a nosotros también a reaccionar frente a tantas cosas que están pasando, que no nos dejemos contaminar por esas cosas y que sigamos haciéndolas en el nombre de Dios y que de nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros equipos de trabajo, seamos más de Dios y menos de nosotros. Padre, gracias por tu amor, gracias por este momento, gracias por llamarnos, por ungirnos y enviarnos. Ayúdanos a amarte más, a conocerte más, a amarte más y a servirte más. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, Amén. pues, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición Con de tu Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestra familia, y nos acompañe siempre. Amén. 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 Bueno, ¿cómo Amén. les fue? Sufrieron mucho con el Bien. internet, nosotros también. Sí. No, pero salió bien, salió bien. Bueno, chao, hasta luego. Sarita, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, señora Sara, gracias. Chao, un placer verlos. Chao. Igual.